¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de soluciones, concretamente un problema de solubilidad correspondiente a física química de tercero de la ESO. El enunciado del problema lo tienes en la descripción del vídeo, pero vamos a leerlo que lo tengo en la pantalla. Dice, observa la gráfica de solubilidad del nitrato de potasio, de fórmula KNO3, y contesta las siguientes preguntas. Antes de nada, vamos a identificar en la gráfica el nitrato de potasio. El nitrato de potasio, la fórmula no nos hace falta, pero por abreviar vamos a poner KNO3, lo tenemos aquí, es la curva de color negro. Solo nos vamos a fijar en la curva de color negro. Bien, apartado A. Leo el apartado A. Me pide, ¿qué solubilidad tiene el nitrato de potasio a 25 y a 45 grados? Bien, vamos a buscar distintas solubilidades a diferentes temperaturas. Fíjate que en el apartado B, voy adelantando ya, me va a pedir también a 50 y a 20 grados, por lo tanto vamos a buscar solubilidades a 4 temperaturas y así matamos dos pájaros de un tiro, el A y el B. Bien, vamos a poner primero la solubilidad, vamos a poner a 20 grados, pondremos también aquí a la derecha la solubilidad a 25 grados, por aquí abajo pondremos la solubilidad a 45 grados, vamos a ir apuntando, y por último, por aquí a la derecha pondremos la solubilidad a 50 grados, que es, como digo, lo que nos va a pedir en el apartado A y el B, y así podremos hacer los dos a la vez. Bien, ¿cómo buscamos entonces la solubilidad? Pues la solubilidad es la máxima cantidad, lo tengo aquí arriba a la izquierda, la máxima cantidad en gramos de soluto que puedo disolver en 100 gramos de agua. El problema es que esta solubilidad depende de la temperatura. Por lo tanto, nos vamos a ir a la curva de color negro y vamos a empezar con la primera temperatura. La primera temperatura que nos piden son 20 grados centígrados. Buscamos la temperatura de 20 grados centígrados y nos vamos hacia arriba verticalmente hasta cortar con la curva de color negro que pertenece al nitrato de potasio. Una vez lo tenemos, buscamos dicho punto y nos vamos hacia la izquierda en horizontal hasta encontrar la solubilidad. Encontramos el punto de la solubilidad y nos fijamos que nos marca un 30. Por tanto, nos vamos a la derecha y aquí donde hemos puesto la solubilidad a 20 grados, ponemos el número en las unidades. Es decir, son 30 gramos de esta sustancia denominada nitrato de potasio, por abreviar vamos a poner la fórmula KNO3. Como mucho a 20 grados podemos disolver 30 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua, como mucho. Si ponemos 31, ese 1 en exceso lo tendremos en el fondo en forma de cristalitos sólidos. Vale, calentemos un poquito. Nos vamos a 25 grados. Cogemos el 25, aquí lo tenemos más o menos entre el 20 y el 30, buscamos la vertical hacia arriba, buscamos la vertical hasta el punto de corte con el nitrato de potasio. Vemos que está por encima del 30, no llega al 40, está más o menos por el 36. Son dos cuadritos antes de llegar al 40. Bien, pongamos entonces el número y las unidades. Nos vamos a 25 grados y ponemos que como mucho podemos disolver 36 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Evidentemente, ya te has dado cuenta que conforme calentamos, fíjate que a 20 grados puedo disolver como mucho 30, pero si caliento puedo disolver más, puedo disolver 36. Evidentemente, cuando pase de 25 grados a 45, pues podré disolver todavía más. Vamos a ver cuánto. Vámonos a 45 grados. Buscamos la temperatura más o menos por aquí abajo entre 40 y 50, el 45. Buscamos la vertical hacia arriba, más o menos, hasta que corte con la curva del nitrato de potasio. Estamos a 45, aquí lo tenemos, ahí. Ahora, una vez tenemos el punto, cogemos la horizontal, nos vamos hacia la izquierda, y yo me he desviado un poquito, pero nos sale 70. Aquí entre el 70 y el 80, aunque no está marcado, aquí tenemos 70. Luego vamos a anotar nuestro valor en la solubilidad a 45 grados. Es decir,
Si a 45 grados tuviéramos 100 gramos de agua, podríamos disolver de esta sustancia, de este soluto llamado nitrato de potasio, como mucho 70 gramos, como mucho. Si calentamos hasta los 50, pues vamos un poco más, podremos disolver un poquito más. Buscamos la temperatura 50, nos vamos hacia arriba, nos vamos de nuevo y buscamos la curva de color negro, las demás no nos interesan. Estamos en el corte un poquito por debajo del 80, ahora nos vamos hacia la izquierda, y buscamos el corte a la izquierda. Nos sale un 78. 78, vamos a anotarlo, gramos de nitrato de potasio que se pueden disolver como mucho en 100 gramos de agua. Bien, ya tengo solubilidades. Vamos a ver el apartado B. Vamos a poner aquí un B, nos vamos al enunciado en la parte superior y leemos. Dice, ¿qué masa de cristales de nitrato de potasio se formará si una disolución saturada en 100 gramos de agua se enfría de 45 a 25 o se enfría de 50 hasta los 20? Es decir, vamos a hacer primero de 45 a 25, vamos a dibujar un recipiente en el cual tenemos 45 grados centígrados, hemos puesto 100 gramos de agua, nos vamos a 45 grados, lo tenemos en la parte superior, lo buscamos otra hora, buscamos la solubilidad, vamos a ver si pongo el azul, aquí, a 45 grados, para hacerla saturada en 100 gramos de agua, tal y como nos dice el enunciado. ¿Cuánto debo poner? Pues debo poner exactamente 70 gramos de esta sustancia. Si pongo 70, ya está saturada. Si pongo más, está sobresaturada. Con 70 tengo suficiente. Luego, ¿qué ocurrirá si ahora en estos 100 gramos de agua los enfriamos? Ahora enfriamos, vamos a ponerlo aquí. Claro, si enfriamos, ¿qué ha cambiado? Únicamente la temperatura y la solubilidad, pero la cantidad de agua es la misma. Vamos a poner aquí que seguimos teniendo 100 gramos de agua. Ahora enfriamos de 45 hasta los 25, vamos a poner aquí la temperatura 25 grados centígrados. Nos vamos a los 25 grados centígrados, buscaré de nuevo el azul, nos vamos aquí arriba a 25 grados centígrados, sigo teniendo 100 gramos de agua, pero ahora fíjate que la solubilidad es de 36. Es decir, dentro de este agua únicamente puedo disolver 36 gramos de nitrato de potasio. Claro, pero nosotros ¿cuánto tenemos? Porque nosotros habíamos puesto un total de 70 gramos de nitrato de potasio. Seguimos teniéndolos. Lo que pasa es que dentro del agua únicamente tengo 36. Vamos a poner aquí cuál es la masa de cristales de nitrato de potasio que nos caen al fondo en forma sólida. Pues evidentemente restamos los 70 que tenemos en total, le quitamos los 36 que están disueltos y nos salen 34 gramos en forma sólida que tendremos aquí en el fondo. Aquí tendremos 34 gramos. Lo mismo podemos hacer si enfriamos de 50 hasta los 20, que es la segunda pregunta del apartado B. Si enfriamos de 50 hasta los 20, vamos a hacer de nuevo, tenemos 50 grados, seguimos teniendo 100 gramos de agua. ¿Y cuánto podemos disolver a 50? Te lo voy a poner otra vez en azul. Nos vamos a la parte superior, buscamos el 50, fíjate, la solubilidad a 50 grados. Si tuviéramos 100 gramos de agua, podría disolver con mucho 78. Luego vamos a poner 78 gramos dentro del recipiente. 78 gramos de la sustancia KNO3. Y ya la tengo saturada. Ahora lo que hacemos es enfriar. Enfriamos. Claro, al enfriar sigo teniendo 78 gramos en total, pero los vamos a tener ahora repartidos en dos partes. ¿Cuánta agua tengo? Sigo teniendo 100 gramos de agua. ¿Hasta dónde enfriamos? Pues enfriamos hasta los 20 grados centígrados. ¿Y cuánto nitrato de potasio puedo tener
a 20 grados centígrados. Vámonos al 20, solubilidad al 20, que es uno de los datos que hemos obtenido de la gráfica. En 100 gramos de agua puedo disolver 30 gramos de nitrato, ¿vale? Pues entonces dentro tenemos 30 gramos de nitrato dentro del agua. Pero dentro entre lo que hay sólido y lo que hay disuelto, tenemos 78 gramos. Al enfriar seguimos teniendo la misma cantidad. Por tanto, ¿cuál es la masa de cristales de nitrato de potasio que caen al fondo? Pues será el total, que son 78, le quitamos lo que tenemos ahora disueltos, que son 30, y nos salen 48 gramos que caen al fondo. Vale, igual, los dos apartados, las dos temperaturas, pero el proceso es exactamente igual. Vámonos a hacer el apartado C, pero te voy a borrar esta pantalla y la ponemos nueva. Vámonos al apartado C. Leo. ¿Qué masa de nitrato de potasio? Seguimos con la misma sustancia, nitrato de potasio, la curva de color negro, se disolverá en 1 kilo de agua a 50 grados. Vale. Nuestros datos son 50 grados y nosotros ya habíamos buscado la solubilidad a 50 grados. Lo vamos a poner aquí porque se me ha ido de la pantalla, la tenía en la pantalla anterior. Hemos dicho que a 50 grados tenía, por cada 100 gramos de agua, podía disolver como mucho 78 gramos de KNO3, de nitrato de potasio. Pero ahora no tengo 100 gramos. En el enunciado me indica que tengo 1 kilo de agua. 1 kilo de agua. Claro, 1 kilo, dado que los datos los tenemos en gramos, 1 kilo corresponde a 1000 gramos de agua. Pues voy a poner aquí un igual. En la solubilidad pondremos el mismo cociente. Y ahora vamos a hacer lo mismo. En la parte inferior del denominador tenemos los gramos de agua. Ahora vamos a poner un 1000. Vamos a poner aquí 1000 gramos de agua. Y en la parte superior no lo sé. Es lo que me pide. ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio? Pues vamos a poner X gramos de nitrato de potasio. Ya lo tengo. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos a, ¿qué es lo que tengo que resolver? Fíjate, en esto, aquí lo tengo, te lo estoy recuadrando en rojo. Vamos allá, me falta despejar la X. Como tengo denominadores, vamos a quitarlo. Vamos a multiplicar en cruz. Te lo voy a marcar. 100 gramos de agua lo multiplicaré por X y el 78 por 1000. Vamos a multiplicar en cruz y así quitaremos los denominadores. A la izquierda tengo el 78. 78 gramos de KNO3. Lo multiplico por 1000 gramos de agua, que es lo que tengo a la derecha abajo. ¿Y a la derecha qué me queda ahora? X gramos de KNO3 por 100 gramos de agua. Vamos a jugar únicamente con los números. Claro, si quiero despejar la X, ¿qué tengo que hacer? Pues este 100 que tengo a la derecha lo vamos a pasar dividiendo a la parte izquierda. Lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y nos queda entonces la X, que son gramos de nitrato de potasio, nos queda a la derecha y en la parte izquierda nos queda, vamos a ponerlo todo ya que estamos, 78 gramos de nitrato de potasio. A ver que está un poco flojo el color. Vale. También teníamos los 1000 gramos de agua. Y en la parte inferior hemos dicho que vamos a dividirlo todo entre 100 gramos de agua. Fíjate que al poner las unidades vemos que hay algunas que están repetidas. Es decir, mira, gramos de agua y gramos de agua se me queda. Y lo único que me queda son gramos de nitrato de potasio, que es exactamente la X, que es lo que yo quiero. Cogemos la calculadora, multiplicamos 78, lo multiplicamos por 1000 y posteriormente lo dividimos entre 100 y esto nos sale 780 gramos de nitrato de potasio que se pueden disolver en cada 1000 gramos de agua a 50 grados. Es decir, en nuestra gráfica, si nos vamos a la gráfica aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, fíjate que la solubilidad siempre nos la da
si tuviéramos 100 gramos de agua. Y no necesariamente debo tener 100 gramos de agua. En este caso tenía 1000. Lo podemos hacer también de otra manera. Lo podemos hacer con un factor de conversión. Lo vamos a poner aquí a la izquierda a ver si nos cabe. Aquí. Para hacer el factor de conversión empezamos con lo que nosotros tenemos. Y nosotros siempre tenemos, en este caso, 1 kilo de agua que son 1000 gramos de agua. Por tanto, vamos a empezar con 1000 gramos de agua. Ponemos punto y raya. Y si sabemos cómo empezar, hemos empezado con gramos de agua. Fíjate que ahora en el denominador debemos repetir gramos de agua. Nos vamos a la solubilidad a 50 grados. Hemos dicho, te lo voy a marcar en azul, aquí, hemos dicho que la solubilidad, a ver si tengo el azul, es de 78 gramos de nitrato por cada 100 gramos de agua. Luego ponemos los números. Aquí abajo ponemos los gramos de agua, que corresponde al 100, y los gramos de nitrato son 78. 78 gramos de KNO3. Igual que antes, tachamos aquellas unidades que estén repetidas, arriba y abajo los gramos de agua están repetidos, los tachamos, y ahora buscamos los números. A la izquierda tengo el 1000. Lo multiplico por 78. Lo divido entre 100. Fíjate que es la misma operación matemática, esta de aquí que te estoy marcando en rojo, la misma que hemos hecho en el apartado anterior, 78 por 1000 entre 100. Por lo tanto, evidentemente, el resultado me va a salir igual. 780 gramos de nitrato de potasio que yo puedo disolver como máximo en 1 kilo de agua. Seguimos con el problema. Vamos a hacer el apartado D y para eso borramos esta pantalla y buscamos una nueva. Leo el apartado D. Me pregunta, ¿qué masa de agua se necesita para disolver 100 gramos de nitrato de potasio? Seguimos con la misma sustancia, la misma curva, a 45 grados. Fíjate, lo que nos manda a nosotros, lo que nos determina el problema son los grados, la temperatura. Luego vamos a poner de nuevo la solubilidad que yo tenía en el apartado a 45 grados. Vuelvo a copiar lo que hemos deducido a 45 grados. A 45 grados tenía de cada 100 gramos de agua, podía disolver como máximo 70 gramos de nitrato de potasio. Es decir, si yo quiero disolver 70 gramos de nitrato de potasio, necesito 100 gramos de agua. Si nos vamos al apartado D, fíjate lo que nos está diciendo. Ahora no tengo 70 gramos. Yo ahora tengo 100 gramos de nitrato de potasio. Si yo quiero disolver esos 100 gramos, evidentemente necesito más agua. Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner el igual. En la parte superior pongo los gramos de nitrato de potasio, pongo los 100 gramos de nitrato de potasio que me dice el enunciado, y en la parte inferior, X gramos de agua, que es lo que yo necesito. Evidentemente, si pasamos de 70 gramos de nitrato a 100 gramos de nitrato, antes tenía 100 gramos de agua, esta X me va a salir mayor de 100. Necesito más agua. Para resolverlo vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Vamos a quitar denominadores. Multiplicamos en cruz. Tenemos 70 gramos de nitrato de potasio. Lo multiplico por X gramos de agua. Esto es lo que tendré a la izquierda del igual. Y a la derecha sigo multiplicando en cruz. Tengo 100 gramos de nitrato de potasio. Y ahora lo multiplico por lo que tenía en el denominador a la izquierda, que eran 100 gramos de agua. Despejamos la X. Para despejar la X, este 100 que está perdón, nos vamos a la izquierda, aquí. La X la tengo en este caso a la izquierda. Lo que tengo que quitar es el 70 que acompaña a la X multiplicando y por tanto lo vamos a pasar dividiendo, no nos equivoquemos. Vale, nos queda X va a ser lo que tengo a la derecha multiplicando 100 gramos de KNO3. Lo multiplico por los 100 gramos de agua. Estoy volviendo a copiar lo que tengo a la derecha. Lo divido entre 70 gramos de nitrato de potasio, que lo paso dividiendo porque lo tenía a la izquierda. Tachamos unidades arriba y abajo. Gramos de nitrato de potasio y gramos de nitrato de potasio se me van. Y ahora ponemos los números. Son 100,
lo divido entre 70 y nos sale exactamente 142,9 gramos de agua es lo que necesito para disolver los 100 gramos del soluto nitrato de potasio. Si no te gusta así, lo hacemos con el factor de conversión. Vamos a hacerlo con el factor de conversión. Para hacer el factor de conversión empezamos siempre con lo que tenemos entre manos. Y nos lo da el enunciado. Tenemos 100 gramos de nitrato. 100 gramos de KNO3, que es el nitrato. Bien. Una vez ya tenemos o sabemos cómo empezar, esto nos indica cómo seguir. Gramos de nitrato de potasio lo volvemos a repetir en la parte inferior. En la parte inferior, gramos de KNO3. Por tanto, nos vamos a la solubilidad, que la tengo aquí arriba. Aquí la hemos puesto, la estoy marcando en azul. 70 gramos de nitrato por cada 100 gramos de agua. Vámonos entonces. Abajo tengo nitrato, por tanto pongo el 70 gramos de nitrato por cada 100 gramos de agua. Tachamos unidades arriba y abajo que estén repetidas y calculamos. Lo que tengo arriba lo multiplico 100 por 100 dividido 70. Fíjate que lo que hemos hecho antes es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. 100 por 100 dividido 70. El resultado evidentemente nos tiene que dar lo mismo. 142,9 gramos de agua. Este sería, por tanto, el apartado D. Vamos a acabar el problema con el último apartado. Quitamos esta pantalla y buscamos el apartado E. Leo, ¿a qué temperatura tiene el nitrato de potasio una solubilidad de 20 gramos por cada 100 gramos de agua? Es decir, ahora nos dan la solubilidad, que es de 20 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Claro, la solubilidad depende de la temperatura. Lo que yo no sé es a qué temperatura corresponde, pero es muy fácil. Nos vamos a ir a la gráfica. Nos vamos a ir a la gráfica y el dato que yo tengo ahora es la solubilidad. 20 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Dónde tengo la solubilidad? La solubilidad la tengo en el eje vertical. Buscamos el 20. Buscamos el 20, aquí a la izquierda, te lo estoy marcando en rojo, y nos vamos en horizontal hacia la derecha hasta que corte más o menos con la curva de color negro. Más o menos hasta que corte con la curva de color negro. Una vez la tenemos el punto, bajamos y lo relacionamos con la temperatura. Más o menos, aproximadamente, la solubilidad, ¿dónde está? El 20 sobre el 12, 14, más o menos, entre 12 y 14 grados desde la gráfica, aproximadamente. Bueno, pues ese es el problema. Cualquier duda, a tu disposición. Venga, al lío.